Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a esta presentación del libro Retratos del Plata en el Museo Histórico Sarmiento. Para nosotros, para este museo, es realmente un honor que esta mesa tan destacada sea parte, ¿no?, de nuestra programación. Agradecemos enormemente a las autoridades que hoy nos visitan y que nos acompañan en esta presentación, a Marisa Baldassarre y la directora nacional y Laura Malosetti Costa. Agradecemos a todos los historiadores e historiadoras que están aquí, Ricardo de Tito, Miguel Ángel de Marco, Roberto Elizalde y todos quienes están aquí hoy. Por supuesto a Alejandra Uslengui, a Adriana Amante y a Carlos Bertanesian, que hoy serán parte de esta mesa. Yo mucho más no puedo decir porque, bueno, la verdad que la palabra la tienen ellos. Espero que disfruten esta charla. Esta charla va a estar ahora va a ser filmada en vivo, así que luego pueden verla nuevamente en YouTube. Allí atrás podrán ver los libros de Carlos, que hoy los trajo para compartir. Y les pedimos, por favor, si pueden poner en silencio sus celulares para no interrumpir esta charla tan amena de ellos tres. Y sin más, les damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, soy Alejandra Uslengui y voy a comenzar con la presentación. Le agradezco muchísimo al Museo Sarmiento y a su directora Virginia por recibirnos, a mi colega Adriana por compartir la presentación y por supuesto al autor. Ahora llegarán los elogios. A quienes nos apasiona la fotografía y sus historias, reconocemos en el daguerrotipo una forma única. La primera representación fotográfica, nítida, precisa, análoga al mundo y a quienes en ella quisieron preservar su expresión, buscando ser recordados y trascender en el tiempo. Recordemos que el retrato es el gran género fotográfico que el daguerrotipo instala en la sociedad decimonónica desde mediados del siglo XIX y aún el género quizás dominante en la fotografía vernacular. Como primera fotografía, imagen y objeto a la vez, no solo está impregnada de nostalgia por lo que alguna vez fue o alguna vez tuvo lugar, sino que reviste un carácter único. Todo aquel que alguna vez tuvo un daguerrotipo en su mano o pudo ver una reproducción de la imagen lograda por este procedimiento, sabe que es una experiencia única, una experiencia estética y afectiva singular. Enfrentarse a un daguerrotipo produce el encuentro de miradas. La de quien lo toma, abre el estuche y mira esa imagen fijada sobre una superficie metálica brillante y espejada. Y la nítida mirada que emana del rostro de quien fue fotografiado. Para el crítico alemán Walter Benjamin, en esta experiencia de fundamental reconocimiento, uno mira a ese otro y ese otro devuelve la mirada, sostiene nuestra mirada. Así, lo que creo que a veces es propio, puedo reconocerlo también allí, en esos ojos otros. En ese encuentro de miradas se construye un espacio común, compartido. Ese es el último resquicio de esa presencia póstuma que él llamó aura. Aquello que la sociedad de consumo y la alienación moderna triturarán y volverán solo mercancía, o selfie, diríamos hoy. El daguerrotipo conlleva ese resto de lo mágico y lo trascendental. Nos permite enfrentarnos a los rostros del pasado y en ellos reconocernos,
para ser partícipes de una historia común. Esos rostros del pasado, esas vidas pretéritas, esas historias a veces consignadas al archivo o al museo, aún persisten allí, en esa superficie brillante. Si nos acercamos y en ellos nos miramos, nos devuelven la mirada. Pasado y presente confluyen por un instante allí detenidos. Carlos Bertanesian supo escuchar este reclamo de atención, de reconocimiento, de historias privadas quizás olvidadas, de historias públicas anquilosadas que buscaban volver a ser contadas, redimidas, revitalizadas. Su colección es testimonio de ese cuidado, de esa aventura hacia el pasado hecha de pequeños detalles singulares, de objetos que traducen un lenguaje de memorias, anécdotas y acontecimientos. Una constelación de rostros, muchos de ellos ya desprendidos de sus nombres propios, se han vuelto anónimos. Sin embargo, reclaman la reconstrucción de sus historias, que son las historias del daguerrotipo, así como también las historias de la sociedad argentina del siglo XIX, de sus hábitos, de sus formas, de sus poses, el modo en que esa sociedad posindependencia logró verse a sí misma como sujetos de esa historia social, nacional, cultural en construcción, y así trascender hasta llegar a nosotros. ¿Qué hay de nuestra sociedad reconocible en esos rostros? ¿Qué permite a nuestro presente vincularse con ese pasado? ¿Qué sueños, deseos, aspiraciones, fantasías son aún legibles en esos rostros? En suma, ¿qué de nosotros hay aún en ellos? ¿Y qué de ellos puede ser aún reclamado como nuestro patrimonio, nuestro legado, una herencia cultural? Esa es la imaginación histórica a la que nos invita a adentrarnos este libro, cuyos ensayos leen, interpretan, dan nuevo sentido a esa constelación de imágenes. Retratos del Plata es una historia en imágenes, que piensa la historia nacional con sus imágenes. En la lectura de Bertanesian, las imágenes piensan. El cuerpo, el rostro, la pose, el entorno simbólico, deja inscripto en su imagen cada pequeña historia, que puestas en constelación aluden a esa historia común, colectiva, que todos escribimos. Los ensayos de este libro producen, tejen ese engarce entre el detalle pequeño pero significativo que lo desvela, una silla o un mantel que se repiten y permiten identificar un estudio. La divisa punzó sobre el pecho de un porteño, la medalla sobre el pecho de un soldado veterano, el libro sobre la mesa de apoyo. Para la mirada atenta de Bertanesian, esos detalles hacen hablar a los grandes acontecimientos. Tuve la suerte de acompañar el proceso de lectura, interpretación y escritura de estas historias de cerca, uno de los pocos efectos benéficos de los años de pandemia. En diálogo con su autor, dada esta pasión compartida por la fotografía. Sé del arduo trabajo, como también de su determinación para hacer de esta colección un repertorio de imágenes e ideas accesibles a investigadores, al público, a todo quien se interese por el daguerrotipo. Pero sí también creo que hay aquí una intervención en la historiografía de la historia de la fotografía en Argentina. Nuestro encuentro, facilitado por mi colega aquí presente, Adriana Amante, tuvo un punto de contacto.
todos trabajábamos en torno a la figura del que ahora llamamos nuestro santo patrono, Florencio Varela, el primer fotógrafo aficionado del país y el primer intelectual que escribió sobre la fotografía. Es cierto que Mariquita Sánchez de Thompson vio una maravilla, pero esa experiencia llega a nosotros en la crónica de Florencio Varela. Un texto único y aún rico para ser estudiado y explorado. Bertanesian volvió a él y a la figura de Varela en el primer capítulo, para encontrar otro rumbo a la historia del daguerrotipo. Retratos del Plata, una historia del daguerrotipo que no se traza exclusivamente de su origen francés hacia la Argentina o Latinoamérica, sino que emerge de ese primer texto sobre fotografía en el Río de la Plata. El texto de Varela no solo ya es una historia del procedimiento de la fotografía al daguerrotipo, es el hilo conductor que Bertanesian sigue para su propio ensayo, y la crónica que instala al Río de la Plata en la historia del daguerrotipo. Como podrán leer en ese brillante primer capítulo, Varela, conectado a las revistas y periódicos franceses, españoles, ingleses y brasileños, ya sabe de contigüidad del que falta, del que no está. Y de algún modo, si hablamos de tacto, también recuperamos la mano, ¿no? Pensando en en estas miniaturas de las que también Carlos habla. El daguerrotipo se plantea en el libro de Carlos también como obviamente un dibujo de luz sobre una superficie, obvio que esto viene de Talbot y que parece un lugar común, pero que él despliega claramente en esta disputa y debates de quién es el primero, en el origen del descubrimiento o del invento, y si es un invento o un descubrimiento, y hay toda una disquisición. Por lo tanto, Retratos del Plata también es, si pensamos en el dibujo con luz, es una historia o un libro sobre el trazo, ¿no? Sobre los trazos de luz sobre una superficie sensible y sobre el trazo de la firma, algo que me encanta y que me parece que es relevante en el libro de él, porque la firma, materialidad entonces me parece, pero también el tiempo por la perdurabilidad de la imagen, que es otra de las preocupaciones del libro. Él habla y repara en la nobleza de los materiales que garantizan su conservación y también las intervenciones torpes o descuidadas que se han hecho que corren en contra de eso, ¿no? Además, es evidente que, como Carlos analiza, el tiempo se juega porque en el daguerrotipo porque es una memoria única, en muchos casos única, él bien lo ha estudiado y lo ha difundido, que en muchos casos solo una toma se hace de una persona en toda su vida, pero también es una memoria última de los que acabando de morir ya no estarán. El libro también así es una especie de, pone en juego la cuestión del legado, porque él va analizando también ese traspaso como de postas que hay entre un fotógrafo y otro, para resumir, digamos, de John Bennett a Helsby, de Tomás Helsby a Antonio Pozzo, y esa indagación le permite a Carlos Bertanesian pasar de 1840 y llegar a 1859. De algún modo, un poco como parafraseando a Miguel Foucault respecto de la biblioteca, como ese espacio en el que se acumula indefinidamente tiempo, podríamos decir que la colección es, la colección de daguerrotipos en este caso, un espacio donde se acumula indefinidamente tiempo. Pero el tiempo tiene su correlato, también pensado borgianamente, que es un autor que compartimos el interés también. El tiempo va asociado al espacio y cuando entra el espacio en la consideración de Bertanesian entra la luz, ¿no? como elemento fundamental. Y una de las cosas interesantes que tiene el libro es que se ocupa también de la arquitectura como parte de la toma daguerreana, ¿no? Cómo acondicionaban los fotógrafos los espacios que alquilaban o que habitaban para que la luz favoreciera las tomas y el desarrollo de la práctica.
Y ahí también vuelvo a las otras partes del mobiliario de la fornitura, ¿no? Lo que también decía Alejandra, lo que le permite ver en el entorno que se acomoda y que él analiza para poder hacer atribuciones y resolver problemas, determinado mantel, determinada carpeta, qué pasa con tal columna, si es la columna del estudio de fulano o de mengano, la silla Pozzo o la mesa Jenny Lind. Y el tiempo también como otro aspecto, que es el tiempo como meteorología, ¿no? Parece una cuestión muy elemental y que probablemente lo sea, pero es muy lindo cómo Carlos recupera ese tiempo que se palpa en la piel y el tiempo que se ve con los ojos, si hay luz o no, si el día está nublado o no, y entonces trabaja y se ocupa también de la regulación del tiempo de las tareas en los estudios daguerreanos en función de si es un día nublado, quizás ya en los tiempos en que se está haciendo el coloreado de las imágenes, se dedican a eso en vez de hacer tomas, que sería un momento inapropiado. Por eso el tiempo también se siente, y pienso en ese sentido, que el libro me permitió recuperar la idea del tiempo como un sentido, también como una sensación y obviamente como un sentimiento, ¿no? Carlos Bertanesian dice, muy al comienzo del libro, dice: el daguerrotipo vuelve palpable el pasado. Y recupera lo que plantea Farge cuando habla de la memoria táctil de un archivo, ¿no? O sea, un poco si pensamos en cosas que también ha trabajado Susan Stewart, ¿no? El eidolon como aquello que es a la vez visualidad y tacto, ¿no? Eso que se puede portar en la mano y atesorar, y se lo puede ver y también se lo puede tocar como una especie de contigüidad del que falta, del que no está. Y de algún modo, si hablamos de tacto, también recuperamos la mano, ¿no? Pensando en estos, bueno, en estas miniaturas de las que también Carlos habla. El daguerrotipo se plantea en el libro de Carlos también como obviamente un dibujo de luz sobre una superficie, obvio que esto viene de Talbot y que parece un lugar común, pero que él despliega claramente en esta disputa y debates de quién es el primero, en el origen del descubrimiento o del invento, y si es un invento o un descubrimiento, y hay toda una disquisición. Por lo tanto, Retratos del Plata también es, si pensamos en el dibujo con luz, es una historia o un libro sobre el trazo, ¿no? Sobre los trazos de luz sobre una superficie sensible y sobre el trazo de la firma, algo que me encanta y que me parece que es relevante en el libro de él, porque la firma, cuando está, resuelve algunas cuestiones, pero cuando no está, aparece el problema de la atribución, que es uno de los problemas que desvela particularmente a Carlos, por suerte para nosotros, porque eso lo lleva a él a pensar primero en, bueno, esto que por ejemplo está fuera de su estuche, que podría habernos revelado quién era el fotógrafo que lo hacía, ¿no? O el caso de John Elliot, que él dice, no firmaba, porque en ese momento no se le había ocurrido, ni siquiera como forma promocional, que debía firmar. Creo que ese es uno de los mayores aportes que Carlos está haciendo, no solo en este libro, sino en todos, y que seguirá haciendo, que surge de la base de algo que es característico de él, que es la desconfianza, ¿no? Esa desconfianza le libera conjeturas controladas, porque cuando habla con gente de él, después dice, bueno, ¿no? Si no hay pruebas, ¿dónde lo viste eso? ¿Quién te lo dijo? Y entonces él se la pasa buscando indicios, buscando coincidencias. Por eso husmea, barrunta, piensa, se pone en alerta. Y gracias a eso, y quienes somos sarmientistas, estudiosos de Sarmiento, aunque lo lamento, él resolvió finalmente que la foto que parecía que era de Nadar, que Nadar o el estudio de Nadar le había sacado a Sarmiento y que era una posibilidad quizás estrambótica o no tan probable. Un anhelo más que una probabilidad. Se dice en el museo desde hace 40, 50, 60 años, y él dijo, no es de Nadar, es de los de sucesores de Alof. Gracias, desgraciadamente gracias. Y también a él le debemos otra joya, y disculpen la parcialidad sarmientina, que es haber logrado resolver eventualmente la atribución del primer daguerrotipo conocido de Sarmiento, el del uniforme después de Caseros, que el estudio de Carlos resuelve, que es el estudio del suizo Abraham Bouvelot, que era
el fotógrafo de la Casa Imperial. Con eso solo, Carlos, hazte la fama y échate a dormir. Sigo hablando, pero digo, ya está hecho. Para mí, puede... Pero también, y también lo sabemos, está la otra atribución, que es la del reconocimiento de los rostros de quienes posan, ¿no? Y Carlos sabemos que es un gran fisonomista. Yo no sé si él era fisonomista antes de que yo lo conociera, lo conocí en plena pandemia, o sea que nos veíamos por Zoom y con incontables intercambios de WhatsApp a cualquier hora y día de la semana y del año, ¿o no? Es un fisonomista y todo el tiempo hace juegos fisonomistas, ¿no? Nos manda de pronto a la 1 de la mañana, ¿quién es? ¿Quién creen que es? ¿Quién puede ser? ¿No? Y él está todo el tiempo viendo y puede así deducir, corregir a las grandes figuras de la historia nacional, pero también esas figuras anónimas de las que también Ale hablaba, cuyos nombres ya no se conservan, pero que de algún modo la indagación y la percepción de Carlos nos devuelve esas pequeñas historias que hacen a la gran historia cultural de la Argentina. Es eso, el modo de Carlos es un modo que está en indagación, en continuo proceso de elaboración y pensamiento. Una indagación que se sabe tal vez incompleta y que de algún modo también corrige libro a libro y no tiene ningún empacho en corregirse a sí mismo con el libro que vendrá y en incorporar aquello que descubre ahora y lamentablemente no con delay, no en su momento, pero que eso no obsta la grandiosa y monumental obra, por ejemplo, del Retrato Imposible, que acá encuentra como alguna coda. Él está en estado de conjetura permanente y eso también me gusta porque él vuelve la conjetura material y eso se ve claramente en el capítulo de San Martín cuando intenta reconstruir un original a partir de la reproducción de un original perdido y entonces él hace como una especie también de conjetura material o de materialización de la conjetura. Voy a ir cerrando, pensando en la colección y también en el coleccionista. Sabemos que una colección está marcada por cierta arbitrariedad, por la arbitrariedad y por el sistema, ¿no? Como paradójicamente, y también por el capricho y también por la obsesión. Susan Stewart dice en un momento, toda colección promete la totalidad. La captación de esa totalidad se hace posible por la experiencia cara a cara de la exhibición, la sensación del todo a la vez, bajo la cual la colección podría ser aprendida por un observador. Y dice también, al ser exhibidos, los objetos coleccionados son puestos en contacto, extrayéndolos de un tiempo y espacio y enmarcándolos en otro. Eso es Stewart, ¿no? Entonces también pienso el libro de Carlos como una forma de la exhibición, aunque también podríamos hacer una exhibición. Hoy en el WhatsApp empezó a surgir también eso. Pero él dice en su libro, Carlos, sin importar su dimensión, esta colección permanecerá siempre incompleta y por lo tanto abierta. Pero yo pensaba, bueno, si bien está quizás la amenaza o la desdicha de lo incompleto, pensarlo en términos de los románticos de Iena, ¿no? Que pensaban que el fragmento era, en su parcialidad, una completud, ¿no? Entonces, de algún modo, aunque siempre es mejorable y parcial, esa parcialidad o esa parte es también un todo. Y en relación con eso, pienso también en la pieza única y recupero otra de las cosas que dice Carlos. Dice, para un coleccionista, quizás no exista una definición más fuerte que la de la pieza única. Y cada daguerrotipo lo es. Sin embargo, su importancia, dice, no radica solamente allí. Es por demás conocido, algo que también cuenta Stewart y muchas veces hemos comentado, esa anécdota de dos coleccionistas. Uno es el inglés, el que va a París porque ha descubierto que hay un libro único del que quiere apoderarse y se lo ofrece al que lo tiene en su colección, le ofrece comprarlo y el tipo le dice, no, de ningún modo se lo voy a vender. No, pero por favor, están en un momento muy frío, en una habitación y hay un hogar encendido. Y este le insiste, le dice, yo quiero ese ejemplar, bueno, le duplica la cifra y el ofrecimiento, y el otro se emperra en que no, que es algo que él quiere mucho, la triplica, la cuadriplica, hasta que finalmente lo convence. Entonces, el comprador observa el ejemplar único, lo observa bien, lo palpa, lo toca y ¡trac!, lo tira al fuego. Y el otro le dice, ¿qué hace? ¿Está loco? Y él dice, no, yo tengo un ejemplar y pensé que era el único.
Entonces vuelvo al coleccionista. El libro hable con la figura de Pedro Arata, como mencionó Alejandra, ese antecesor coleccionista específico que trajo al Río de la Plata un documento fundamental que es caro a los sentimientos de Carlos Bertanesian, que es el manual de Daguerre. Daguerre, todos le decimos Daguerre en general, ¿no? Bueno, pues Daguerre. Y hay otra pieza importante en el libro del otro coleccionista, que es Serofpe, ¿está bien si digo así? Serofpe Aliyan, el joven armenio coleccionista que tal vez sea la pieza más preciada de la colección de Bertanesian, el tesoro que Bertanesian más atesora. Ese joven armenio coleccionista es quizás el alter ego emocional de Carlos, quizás el espejo de su identidad, que en cualquier momento desencadena un libro que de algún modo esa imagen recurrente va a desencadenar, probablemente un libro específico. Y él dice de esto, Carlos: no cabe ahondar demasiado en el sinnúmero de aspectos de este singular coleccionista armenio con los cuales me siento identificado y que hasta me animo a decir me explican. Y yo creo que sí, que nos permite eso pensar la colección como una forma de la identidad y el libro sobre la colección, este libro, Retratos del Plata, como una forma de la autobiografía. Gracias, Carlos. Bueno, indudablemente dos buenas amigas. Y les agradezco primero por esta charla surgió de ellas. Nunca me había pasado que queremos presentar tu libro. Pareció halagador, por cierto. Pero aparte porque ya dijeron todo lo difícil. Ahora yo voy a hablar del coleccionista, digamos, ¿no? Que es la parte que me divierte a mí. Y porque ellas me autorizaron a hablar justamente de eso, no de hablar del libro, sino cómo es el proceso por el cual se generan estas historias que conforman el libro. El libro no es una casualidad. En un momento Alejandra me dice: lo escribiste muy rápido, en un año. Digo, no, son 35 años de coleccionismo y un año de escritura pandémico. Así que, como decía Adriana, le tenemos que agradecer a la pandemia el haber podido trabajar en conjunto en cualquier horario. Doy fe que es así. Pero me gustaría empezar hablando de cuál es la misión de la fotografía. La misión de la fotografía, según Edward Steichen, que es quien hizo una exposición antológica que se llamó La familia del hombre en el Metropolitan, en el MoMA de Nueva York en 1955, él dice que la misión de la fotografía es explicar el hombre al hombre y cada hombre a sí mismo. Esa fue quizá la exposición que le abrió las puertas en todo el mundo a la fotografía, itineró por todo el mundo, la vio más de 1 millón de personas. Se seleccionaron 500 de 1 millón de imágenes fotográficas que representaban las facetas del hombre y de las culturas del hombre en todo el mundo. Y estos libros me explican de alguna manera. No es una tarea sencilla, decía Steichen. Esto de explicar el hombre al hombre no es una tarea sencilla, por cierto que no lo es. Pero si tengo que pensar por qué colecciono o cuáles son las motivaciones, cada coleccionista tiene sus propias motivaciones, hay tantas motivaciones como coleccionistas. Y en mi caso es la fascinación por la imagen fotográfica, que siempre me resultó mágica, talismánica. La fotografía provoca y evoca al mismo tiempo. Provoca una reacción que nos permite recordar y al mismo tiempo nos ayuda a recordar. O sea, esa combinación tan literalmente mágica siempre me pareció muy atractiva y me llevó a pensar en las primeras fotografías, porque es el encuentro de la humanidad con el principio fotográfico, con la fotografía. ¿Cuál es la reacción de la gente, de las personas con las primeras fotografías? Y la manera de pensar eso es pensar en un mundo sin fotografía. ¿Cómo era el mundo sin la fotografía? ¿Cómo era la vida de las personas sin la fotografía? ¿Cómo era la autorrepresentación? ¿Cuál era el retrato privado que cada uno tenía o no podía tener o no tenía? ¿Lo necesitaba o no lo necesitaba? Más de un fotógrafo o más de un personaje del siglo XIX dice: me piden mi fotografía, yo no la tengo y no sé para qué la quieren porque yo no la quiero tener. O sea, no era una necesidad innata esto de tener un retrato propio. Y la fotografía implanta eso dentro de la sociedad.
Pero volviendo a mi búsqueda, como coleccionista soy un buscador, digamos, ¿no? Y los disparadores de estas historias son siempre visuales. En esas búsquedas hay siempre un disparador visual, o sea, todo lo que yo trato de narrar comienza con imagen. Entiendo que es bastante inusual. Una imagen más otra imagen más otra imagen y una serie de imágenes es lo que va generando la narración en todos los trabajos que yo trato de desarrollar. Y la primera búsqueda es del objeto. El objeto obviamente es el daguerrotipo, pero no solo los daguerrotipos como pieza única y única en la vida de las personas en la mayoría de los casos. Está cargado una afectividad, una carga afectiva poderosísima. Y pensemos en un retrato único del ser amado que se va de viaje y no volvió nunca. Pensemos en el retrato único de un bebé muerto antes del año, cómo se preservaba en la memoria esa criatura desaparecida tan tempranamente. Pensemos nosotros cómo hacemos para recordar en nuestra memoria a alguien fallecido, ayer, hace un año, hace 10 años, si nos abstraemos de la fotografía, ¿cómo recordamos eso? Entonces la búsqueda no es solo de objetos, sino que es de objetos y todo lo que tiene que ver con los objetos, porque yo entiendo la cultura visual como un todo. No es la fotografía por un lado, la pintura por el otro, la política por el otro, en la vida social de la gente, la privacidad, lo público, todo es un combo que funcionaba y palpitaba al mismo tiempo. Entonces extraer las fotografías de eso y hablar de fotógrafos y no hablar de fotógrafos dentro del contexto de la época, siempre me pareció estar mirando las cosas de manera muy parcial. Entonces la colección se va expandiendo, del objeto daguerrotipo pasa a las cartas, pasa a los diarios de época, pasa a una serie de elementos que me permiten ir armando el contexto y entender cómo se entendía en ese momento a la fotografía. En este sentido me interesa el enfoque multidisciplinario de la fotografía, por eso ellas son catedráticas de literatura, de letras, he trabajado con Laura Malosetti, Bellas Artes, el doctor De Marco, historiador. Siempre trato de convocar especialistas en las diferentes áreas, académicos en las diferentes áreas, y nutrirme de todas esas voces distintas para darle una unicidad a esa cultura visual que tanto me interesa. Después, la búsqueda es no solamente de los objetos, sino del placer estético. El daguerrotipo nace en una encrucijada entre arte, ciencia y tecnología. Es ciencia porque fue el resultado de la química y de la óptica, es técnica porque hay un aparato, hay una cámara, y estética porque es un medio de expresión plástica, estética, que puede ser más o menos lograda, pero siempre es una búsqueda que permite encararlos desde ese lugar. Entonces, hay un placer estético detrás de algunas imágenes, como esta que está detrás mío, que en cuanto la vi, dije, es la tapa del libro. Estuve 2 años hablando con una amiga que lo tenía, y le dije, si nos ponemos de acuerdo, esto va a ser la tapa del libro, porque la singularidad de la imagen lo dice todo. 2 jóvenes, atractivos, muy jóvenes por cierto, los dos con sus insignias, ella con un moño colorado, federal, chaleco, la divisa federal, ella con un libro entreabierto y él con un daguerrotipo en la mano. Todavía no sé quiénes son, pero estoy en camino de averiguar quiénes son, porque esos son los desafíos más atractivos, digamos. Sin embargo, ya son tapas de libro, ¿no? Entonces, ahí es donde entra también la búsqueda del placer intelectual, el eureka. Es tal, encontré. Esta realización de unir 2 puntos, encontrar una narrativa entre 2 cosas, encontrar una taxonomía, diferentes estuches, cuáles son los que se usaban acá, cuáles no se usaban acá. Uno tiene la sensación cuando ve una pieza, esto no es de acá, porque ya por suerte he tenido la fortuna de haber visto tantos daguerrotipos de las colecciones públicas como privadas, en la mía propia, que es difícil que una pieza que sea de acá se me pase como que no lo fuera, aunque yo incluso he logrado recuperar material que está en el extranjero e integrarlo al patrimonio que tenemos acá en la Argentina. Entonces el placer intelectual, me gusta una frase de un francés bastante desconocido, pero era un fenómeno,
Luis Carmontel se llamaba, que él decía que para el hombre que sabe mirar, toda la naturaleza es un espectáculo y el objeto de indagación más pequeño es motivo de reflexión. Si uno se pone a mirar en el detalle más mínimo, uno puede encontrarle el sentido, encontrarle el uso, encontrarle la motivación. Entonces, es lo que me pasa con estas imágenes. Ella correctamente, Adriana, dijo: yo no tengo ningún problema en contradecirme, porque de hecho, con el primero que desconfío es conmigo mismo, digamos, ¿no? Uno dice, esto es así, este es el primero. Error, había otro. Este trabajó solo. No trabajó solo. En este libro corrijo algo que había entendido que era... Eliot trabajaba de manera independiente, pero no, apareció un daguerrotipista al mismo tiempo que Eliot, totalmente desconocido, porque habitualmente tendemos a mirar siempre en el mismo lugar. La vez pasada Alejandra me invitó a dar una charla en la universidad y a graduados, tesistas, le digo, miren donde nadie miró, porque si miran donde todo el mundo miró van a tener las mismas conclusiones. Y bueno, había que leer otros diarios, más allá de los diarios que se leían habitualmente, y aparecen otros daguerrotipistas en otros diarios. Algo tan sencillo y sin embargo se le pasó por alto a todo el mundo. Y bueno, es esa curiosidad casi infantil de estar siempre buscando y siempre desconfiando y tratando de entender lo que lleva a ir mejorando cada vez más la producción. Y, por ejemplo, en el libro del retrato imposible hago una galería de Manuelita y hay un retrato en papel, Manuelita Rosas, desconocido, porque en un remate apareció como Manuelita Rosas. Error. Hace una semana atrás he conseguido un álbum donde está el nombre de la persona, que no es Manuelita, era una allegada a la familia, pero no es ella. Y para mí eso me produce realmente felicidad. Digo, esto no es así. Entonces hago apostillas a ese libro para que la gente que lo compra sepa que se va actualizando. Está vivo, el libro sigue teniendo aportes permanentemente, porque todo lo nuevo que me aparece lo voy incorporando a esos agregados al libro. Y es búsqueda de respuestas, es todo por qué, cuándo, dónde. Esa es una búsqueda permanente. Como coleccionista es insaciable la necesidad de respuestas. Y cada capítulo obedece, voy a resumirlo de manera, con una imagen, para entender cómo surgen estas historias. Esta niña joven está en la portada del libro. Así llegó a mis manos. Con un poco de magia terminó así. Y me pareció que ameritaba estar en la tapa del libro, porque a su vez tiene un daguerrotipo colgando. Esto es lo que se llama a picture in picture, una imagen dentro de una imagen. No tengo el nombre, tengo la esperanza de que publicando su imagen algún día alguien me diga quién es. Entonces esta es la portadilla del libro. Aquí está el armenio que mencionó Adriana, lo uso en la introducción. Es la única imagen de un no argentino que tengo en todo el libro, porque esta identificación personal con él es total, digamos, ¿no? El coleccionista de piezas arqueológicas, coleccionista de monedas, armenio. Por cierto, en Armenia es posible que haga una estampilla con esta imagen, porque es el único daguerrotipo de un armenio conocido que hasta ahora se tiene noticia. Y aparte la postura y el gesto es elevado, es como está... Hay algo más acá. Este hombre está posando con esta grandiosidad, si se me permite, por alguna razón que todavía permanece oculta. Entonces, es la introducción. El libro está dividido en 3 secciones: orígenes, en el cual primero está los inventores, y acá estamos en la prefotografía. ¿Qué hace la cámara oscura? En la enciclopedia de Diderot y d'Alembert en 1760. ¿Por qué está la cámara oscura ahí? La cámara oscura es el antecesor de la cámara fotográfica, porque era una herramienta de los artistas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué estaba ahí? Y ahí ese es el capítulo que responde a todo eso, ¿no? El daguerrotipo los inicios del daguerrotipo a nivel mundial. Y después, esto que cuando acaba esta idea de lo material, ¿no? Y de que no solamente son imágenes. Este es un pañuelo que llegó a mis manos con la sangre de Florencio Varela. Es grotesco, ¿no? Digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué significa? Pero con una carta de su esposa que dice: este retrato de nombre raro, le hace daguerrotipo,
y el pañuelo ensangrentado es para que ustedes recuerden a su padre como un patriota de ley. Es la madre legándole a los hijos este pañuelo. Entonces me dio pie para indagar sobre Florencio Varela, no solo la vida de él, sino la muerte, y cómo la muerte de él signó toda su vida y todo su recuerdo, y cómo pasó a la historia, para la historia de la fotografía y para la historia argentina también. Este es el capítulo de Florencio Varela. Por cierto, tenemos un descendiente de Florencio Varela por ahí en la sala, lo cual me pone muy contento, que me prestó esta imagen coloreada de un daguerrotipo de él para la portadilla. Entramos en los fotógrafos de la aventura al estudio. Es la segunda parte donde este daguerrotipo de una mujer, a todas luces muy temprano, década del 40, tenía al dorso una inscripción, de vuelta a la materialidad. Adentro del daguerrotipo, oculto, está este mensaje quien dice quién sacó el daguerrotipo, pero habla de la tiranía, de la época del tirano. O sea, ella no es una federal, a pesar de que el papel expulsó es rojo y ella no tiene ninguna identificación partidaria. Por lo tanto, ella no es partidaria del régimen federal. Entonces, me llevó a indagarla, y Bennett, que es el segundo daguerrotipista que llegó a la Argentina, se conocía un solo daguerrotipo identificado de él, que está en el Museo Histórico Nacional, Gobernador Otero. Este le sería un segundo, y volví a revisar entonces todo lo que hablé en mi primer libro sobre John Elliot y el almirante Brown. Por cierto, hay una descendiente del almirante Brown en la sala, lo cual me pone muy contento también. Entonces, este capítulo habla de los primeros daguerrotipistas que actuaron en el Río de la Plata. Otro daguerrotipo que siempre me daba la sensación de haber sido tomado en Montevideo, pero no tenía manera de identificarlo. ¿Por qué la columna, este mantel? Él es unitario, tiene la barra. Bueno, eso me llevó a ahondar. Acá la calidad del daguerrotipo, se ve la luz del estudio, esta es la sombra del fotógrafo, o sea, la calidad es absolutamente incomparable, por esto que hablaba Adriana de la sensación de estar viendo el pasado a los ojos, ¿no? La calidad es absolutamente, es la imagen del espejo, es como estar, no hay nada, no hay negativo, no hay intermediarios entre uno y ese pasado, ¿no? Con respecto al mismo capítulo, me gustaría contar que la colección, como decía también Adriana, es como un álbum de figuritas, ¿no? Con el espíritu mundialista, hagamos idea que es el álbum del mundial, y tengo a Messi, ¿sí? Y lo tengo ahora Di María, y bueno, ya está completa la delantera, ya no hace falta más nada, pero como colección siempre es utópica y aparece algo en el medio, y me apareció esto en el medio. Yo pensé que ya estaba completa, y apareció que en el medio había un daguerrotipo que apareció después de publicar el libro El retrato imposible, que por supuesto no lo contradice, sino que profundiza más aún la hipótesis de que Rosas no posó y lo único que se hacía era reproducir primero el daguerrotipo y después en fotografía en papel un retrato que a él lo agradaba, ¿no? Entonces esta es la revisión con esas dos imágenes que usé para revisitar al fotógrafo Thomas Hersvik, para el cual yo inicialmente buscaba un retrato de Rosas y no lo encontré. Y ahora en este capítulo lo incorporo ese retrato que les acabo de mostrar porque apareció después. Este daguerrotipo es excepcional por donde lo miremos, bajo los estándares internacionales. Es una escenificación. ¿Qué están diciendo esto? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué posan así? Es un daguerrotipo de placa entera, grande. Son todos inmigrantes alemanes, todos nombres, todos personajes conocidos. Pero la vela está encendida, es como una instantánea, es como yo lo llamo un daguerrotipo narrativo. Está pasando algo, este hace algo, le dice algo y él está sirviendo, ¿no? Es como una secuencia. Siempre me pregunté, ¿qué pasa acá? Y bueno, indagando sobre Fredericks, el autor, logré descifrar por qué y hacer un aporte bastante interesante. Incluso lo voy a publicar en Estados Unidos porque tiene que ver con la circulación de imágenes artísticas en el mundo fotográfico, digamos, ¿no? Las reproducciones, las litografías que usaban los fotógrafos para decorar sus estudios. Este es ese capítulo. Fredericks fue un daguerrotipista
eximio, es excelso, aparte de un aventurero, habría que hacer varias películas de él, una serie de Netflix. Viajó por toda Latinoamérica, viajó con Bonpland, cobraba caballos por retratos, le regalaban tigres por servicios. Es un personaje que habría que hacer algo con él. Tuve la suerte de trabar una amistad con los descendientes y toda su colección pasó al Metropolitan de Nueva York, y en ese pase tomé contacto con sus memorias de viajes por la Argentina, y eso es absolutamente inédito y lo incorporo en este capítulo que es uno de los que más placer me produjo escribir. Este es un daguerrotipo que tengo hace muchísimas décadas en mi colección y siempre me resultó un fresco, ¿no? Un tipo popular, la mujer digamos, de servicio, la criada, que no mira la cara, está ausente en realidad, está representando el acto de servir nada más, y la cara de la... ¿no? No hace falta decir mucho, pero bueno, el análisis de esta imagen me llevó a revisitar a Antonio Pozzo, que se lo conoce más por su trabajo como fotógrafo y no como daguerrotipista, y por eso lo llamé un daguerrotipista llamado Antonio Pozzo, para hacer hincapié en esa etapa de su trabajo, que es muy rica, por cierto, ya que su colección de retratos que estaba expuesto en la galería enriquecieron los fondos del Museo Histórico Nacional y el complejo Enrique Daondo en Luján, que son los repositorios más importantes de la Argentina. Era su colección que enriquece esos dos repositorios. Y por último, la última sección tiene que ver con los personajes públicos y privados, o sea, el daguerrotipo que se hace público, ¿no? Y esta es una foto de un daguerrotipo cuyo paradero es desconocido. Es el otro daguerrotipo de San Martín. Y esta es una foto en papel. Laura Malosetti y yo, digamos, tenemos desvelos con esta imagen. Es una imagen que explicita que hay otro daguerrotipo y nadie sabe dónde está. Me resulta inexplicable y hasta que no lo encuentren no voy a parar. Ustedes son testigos, seguiremos buscando. Pero este capítulo habla de esta imagen y cómo trascendió San Martín en su imagen joven, heroica, y en su imagen anciana, como le decían viejo, lamentablemente decían el viejo, como el anciano padre de la patria, ¿no? Esos recorridos de las dos versiones de su retrato. Este es ese capítulo, el general San Martín, de la plata al bronce. Sarmiento, gracias a Virginia, que por ahí anda, un día me dijo, ¿no querés dar una charla de Sarmiento y la fotografía? Y el problema es que yo la puedo dar, pero tengo que investigar antes de darla, porque no puedo hacer un refrite, es más fuerte que yo. Entonces, tuve la suerte de en poco tiempo encontrar bastante información inédita, sobre todo textos de Sarmiento que hablan de la fotografía, que son muy ricos. Nadie muere del todo en una familia a partir de la fotografía, dice Sarmiento. Y es exactamente así. Por eso les preguntaba, ¿cómo hacen para recordar a alguien que ya no está? Nadie muere del todo, lo tenemos todavía a través de sus imágenes que ayudan a la memoria. Este capítulo tiene sus aportes interesantes. Acá está. Él habla de la furor de la fotografía cuando estaba en Perú y todo el mundo le pedía y todo el mundo se sacaba. Ahí está. Este es un daguerrotipo que habla de las tres formas de desaparecer, de ser olvidado. Cuando uno muere, cuando ya un retrato no tiene nombre o cuando ya el retrato ni se puede ver. Entonces compré este daguerrotipo en un remate con la esperanza de poder hacer algo y se pudo hacer algo. Y inmediatamente busqué porque está identificada, es Cristina Castro de Ramos Mejía, y encontré un cuadro que está en el Museo Fernández Blanco. Y esta combinación de fotografía y arte, arte y fotografía, esta interacción tan rica de ida y de vuelta, el fotógrafo que usa el arte y el artista que usa la fotografía, es el capítulo que habla del daguerrotipo, arte, objeto y tecnología de la memoria. Esta novia, por cierto, es excepcional. El último capítulo trata del momento de declive del daguerrotipo, que es para mí 1859, cuando la competencia del papel. Estas son 8 fotos en papel, en formato tarjeta de visita, que muestran diferentes poses
y hacen que un daguerrotipo contra 8, al mismo costo, incluso más barato, marque el principio del fin de la etapa del daguerrotipo. No es el fin, por cierto. Retrato del Plata 2, la saga de Netflix, voy a llevar hasta el final del daguerrotipo, que es 1871, por una materia arbitraria mía, calculo que para esa época ya no había más. Pero bueno, este es ese capítulo que se llama El arte fotográfico avanza, en algunos aspectos para mí, pero digamos que avanza, en otros no, porque la calidad no es comparable. Y el último es el epílogo. Digo que siempre cuando estoy por abrir una pieza digo, ¿qué viene ahora, no? O sea, ¿con qué me voy a encontrar? Y eso es una sensación irrepetible, es como cuando uno revela, los que han hecho fotografía están con la imagen del revelador y aparece la imagen y uno abre un daguerrotipo y aparece cuál es el desafío que plantea esa nueva imagen. Es el epílogo. Me gustaría agradecer a tanta gente, por eso puse una parte del libro, pero los había listado, pero no está en esta versión. Qué lástima. Porque tengo primero mi editor. ¿Está Mateo por ahí? Está por ahí. Perfecto. La Fundación CEPA, bueno, con Mateo a la cabeza, me permitió publicar este libro. La verdad que fue lo más valioso ahí es que éramos amigos antes de publicarlo y seguimos siendo después de publicarlo, lo cual es un logro. Porque los dos tenemos nuestro temperamento, pero lo hemos sacado adelante. Él puso su equipo a disposición para que esto funcionara. Fabio Mazzolo por ahí en el diseño hizo que el libro sea una obra de arte, en el sentido de que las imágenes cobran una belleza y una distinción que tiene que ver con el diseño y la diagramación del libro. Mónica Urestarazo, no sé si llegó, me dijo que por ahí nos llegaba la correctora, que tuvo una tarea poco grata de cortar el libro, porque cuando uno escribe lo más difícil es desbrozarlo, sacarle lo que sobra, y para mí no sobraba nada, pero admito que ahora está mejor y es más fácil de leer por lo menos. Bueno, mis tres prologuistas, el doctor De Marco, que hizo su enfoque desde la historia, un amigo con el que comparto tantas cosas que, bueno, gracias doctor. Laura, el enfoque desde las bellas artes y desde el coleccionismo, me encantó ese prólogo. Y bueno, Grant Romer, a quien le dedico el libro, que es mi mentor, es para mí el mayor especialista a nivel mundial en el tema del daguerrotipo, que lamentablemente, bueno, se enterará después. Después tengo Alejandro Ulminelli, que hizo todas las reproducciones fotográficas, los fotocromistas. El libro requirió 2 fotocromistas a falta de uno, porque o sea, son demasiadas imágenes y no es un libro ilustrado, son fotos comentadas, si se quiere. Entonces la imagen tiene que estar donde tiene que estar y tiene que tener la calidad que tiene que tener. La impresión, bueno, aquí en gráfica, siempre para libros de arte es la que elegimos. Por supuesto, el libro contó con el apoyo de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y varias instituciones como la Academia Nacional de Bellas Artes, la Academia Browniana y Sanmartiniana y la Cultura de San Isidro también apoyaron y lo declararon de interés cultural, porque el libro cubre una serie de aspectos que son afines a todas estas instituciones, ¿no? Mi familia, mi mujer, estás ahí, mis hijas por ahí también, tantas cosas, ¿no? Tantos desvelos. Patricia aprendió lo que es un sonámbulo. 2 de la mañana me levanto y dice, ¿a dónde vas? No, bueno, la cabeza sigue funcionando de noche. Entonces voy a buscar un dato, un libro, por lo menos apaga la luz. Mil disculpas y gracias por estar siempre ahí. Mis 2 coequippers, Alejandra la volví loca realmente, y Roberto Ferrari, me acompañó todo el libro. Alejandra entró más tarde, pero Roberto me sufrió todo el libro. Pero es un personaje muy especial, porque vos le mandás un texto y dice error en tal parte, o sea, encuentra el error así como si fuera así, boom. Es impresionante. Y aparte es un lector que tiene un bagaje que tiene que ver con la ciencia y un montón, y siempre me poda mi creatividad, ¿no?
más con los pies en la tierra. Y Alejandra, bueno, me aportó, y Adriana me aportaron toda esta visión desde las letras, ¿no? Que me sorprendió que supieran tanto de cultura visual, la verdad. Gracias a las dos. Y ha sido un honor que me invitaran y que me escuchen. Gracias a todos.